La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Cánticos que cantaron ahorita nuestras hermanas para el Señor fue la bondad de Dios. La bondad de Dios. ¿Cuántos creen que estamos en la bondad de Dios nosotros? Que por la gracia de Dios, Dios ha derramado de su gracia y su buen favor, y que como tenemos promesas, y yo le invito, amada iglesia, a que esto que vamos a estudiar hoy lo lleve a su corazón con un propósito, único propósito, ¿sí? Si por esas cosas de la vida ha pasado el tiempo y literalmente usted se siente, porque eso pasa, a mí me llegó a pasar muchas veces donde vinieron pensamientos a mi mente donde yo decía, oiga, pero yo no, o sea, yo no como que no voy a cuajar aquí, o sea, yo no veo progreso para mi vida, yo no veo como levantarme, yo veo como que siempre lo mismo, como que estoy medio saliendo, estoy medio respirando, y vuelve y pasa otra situación donde otra vez al mismo limitante. Yo lo digo, por ejemplo, cuando salía a vender las frutas en la calle, las pulpas, y habían días donde yo no vendía sino una pulpa o dos pulpas, ¿sí? Entonces yo decía por dentro, Señor, ¿será que esto no va a funcionar? Y yo te creí porque yo me moví creyendo en tu palabra que bendecirías la obra de mis manos, y lo que estoy viendo es como que no pasa nada, ¿cierto? Entonces, literalmente llegué a pensar, ¿sí? Señor, como que me siento en vergüenza, como que veo la gente a mi alrededor, mi familia, o veo los conocidos y como que dicen, ¿cuál Dios es el que usted menciona? ¿Sí? Entonces, yo no sé si en ocasiones, ¿por qué? Porque eso no es solamente se va a vivir por la parte económica, eso se puede vivir por la parte de la salud, donde a una persona de pronto le dictaminaron algo y la persona habla y habla de Dios y Dios me sana, Dios me va a sanar, y esos dictámenes para abajo y para abajo y para abajo, ¿sí? Cada día más complicados, la situación con la familia, los hijos, la misma familia, cada día todo cayendo y no vemos mejoría, y llega un momento donde uno dice, Señor, ¿será que tú me estás dejando caer en vergüenza, Señor? ¿Qué pasa conmigo? ¿Sí? Eso yo no sé si soy el único que lo he vivido, ¿sí? Pero les digo, llegan momentos que uno pasa en el proceso cristiano donde uno siente como que no sale adelante, ¿sí? O que no se le dan las situaciones que uno comienza a esperar. Aquellos que tienen en su sueño, por ejemplo, un hogar, y pasa el tiempo y nada, y pasa el tiempo y nada, ¿sí? Y entonces comienzan a pensar, no, entonces, ¿qué va a pasar conmigo, Señor? Si yo tengo un anhelo de hogar, ¿sí? Mis hermanos, quiero llevarlos a Joel capítulo 2, versículo 23 al 26. Joel capítulo 2, 23 al 26. Saludamos a los hermanos que están en la transmisión también, en el nombre de Jesús, que Dios les bendiga, hermanos y hermanas en Cristo, ¿sí? A don Henry, esperamos tenerlo un día por acá, ¿no? Porque yo veo que siempre entra un señor Henry, creo que es de Palmira, ¿cierto? Pero qué bueno que don Henry un día por ahí, que venga y visite un familiar, un domingo de pronto se arrime por acá para conocerlo, don Henry, ¿sí? Que Dios lo bendiga. Quiero invitarle, hermanos, para que en particular guarde una palabra que está al final de este pasaje, desde el 23 hasta el 26. Hay una palabra al final que es para usted y es para mí. Y vamos a ver cómo eso sucedió en la Biblia, ¿cierto? Y cómo en esa sombra que hubo en el Antiguo Testamento, Dios la trae hasta nuestros días y es promesa para usted y para mí, ¿sí? En el nombre de Jesús. Dice la Escritura, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite.
y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oiga lo que dice la promesa. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Subraye esto para aquellos que toman nota o que tienen la Biblia allí. Subraye esta preciosa promesa, que en un principio es para Israel, pero también es para usted y para mí como iglesia de Cristo. Y nunca, jamás será mi pueblo avergonzado. Gloria al Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor por su promesa, ¿sí? Por su promesa. Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y el único requisito que se requiere para poder recibir la promesa es creerla, hermano. Creerla. Caminar en la fe, en la obediencia, y eso manifiesta que estamos creyendo. Cuando caminamos en obediencia a la promesa de Dios, pero al requisito que Dios nos coloca, ¿sí? Hemos de ver el cumplimiento de esas promesas. Lo digo con todo respeto, al nivel que lo estamos viviendo con mi esposa. Mire, yo lo decía por allá en la zona cafetera, yo le decía a la gente allá, porque la gente en muchos casos tiene esa lucha con la parte de sembrar, ¿sí? En el caso de ellos allí, porque los pastores allá no son muy dados a enseñar acerca de esos temas, porque les da temor, porque en ellos hay fortalezas. Paradójicamente la gente del campo tiene muchas fortalezas en la mente, donde literalmente un sábado en el campo, cuando la gente va al pueblo, ¿ustedes saben qué se llena los sábados en los pueblitos? ¿Alguien que haya ido a los pueblitos los sábados? Las cantinas, hermano, ¿sí? Vea, es así, ¿sí? Es así, las cantinas son rellenas, porque hay fortalezas en la mente de ellos, donde trabajan toda la semana y el fin de semana es para alzar el codo allá, ¿sí? Es para simplemente irse para la cantina, hermanos, y salen de allá las personas borrachas con el mercado. Lo digo ahí con el respeto, porque recuerdo cuando papá nos llevaba a una finca a pasar vacaciones, ¿sí? Y hay veces nos dejaba ya un mes, y me acuerdo al señor le decían Cayo Marín, que era el patriarca en esa familia, y a nosotros nos mandaban a ir por él porque el caballo ya se sabía el camino. Pero ese señor llegaba así encima de ese caballo, así, ya que se caía de la borrachera. Pero el caballo ya lo sabía yo. Y eso eran unas lomas tremendas, hermano, ¿sí? Entonces a nosotros nos mandaban, vaya hasta la fonda y lo recoge porque allá llega, el caballo llega con él. Y eso era tremendo, hermanos, pero es el pensamiento del campesino, ¿sí? De muchos de los campesinos en algunos sectores. Entonces, ¿qué hablábamos allá? Yo le decía, mire, yo siento por la gracia de Dios que esa palabra me acobija en este momento a mí y a mi esposa, ¿sí? Yo viví muy limitado toda la vida, muy limitadito. De pronto Adriana, que conoce un poco de mi, ¿cierto? De mi juventud, de mi niñez, un poco por ahí, ¿cierto? Ella sabía, yo era el que siempre allí como que ahí arrastrica, ahí sí, sí. Pero bendito sea Dios que hoy por hoy podemos colaborar a la par de mis hermanos, por ejemplo, lo que tiene que ver con mi mamá, con mis hijos, con mis hermanos, bueno, ¿sí? Y damos la gloria a Dios porque no pasamos la vergüenza de que nos estén diciendo, ¿y dónde está su Dios? ¿Sí? ¿Dónde está su Dios? Porque literalmente hemos visto la respuesta de Dios, mis hermanos, cómo Dios nos bendice, ¿sí? Cómo por la gracia de Dios nos llegan bendiciones para la gloria de Dios. Entonces, esta promesa, mis hermanos, la vamos a sumar a otras, pero para poder, como decir, en el mensaje que les quiero compartir, no olvide esa parte final. Y no será mi pueblo avergonzado, porque tiene que ver con un nombre en la Biblia, tiene que ver con una experiencia en la Biblia. Usted va a ver esta característica, lo voy a parafrasear para no quedar mucho tiempo en esa parte. En el primer libro de Samuel y en el segundo libro de Samuel se presentan dos circunstancias muy parecidas, una en el sacerdocio y otra en el reinado. O sea, una con sacerdotes y la otra situación muy parecida con reyes, ¿sí? Con personas que reinaban. ¿Y qué es? En el primer libro de Samuel hay una tragedia en la vida, ¿cierto? De una familia sacerdotal. ¿Alguien reconoce o se acuerda de quién era Elí? Cuando sus dos hijos
mueren, ¿cierto? Ellos estaban en guerra, recuerde de Salomón para adelante, mis hermanos, todas las guerras de Israel fueron con los filisteos, ¿sí? Entonces hay una guerra con los filisteos y ellos llevan el arca, ¿sí? Llevan el arca porque iban perdiendo y llevando esa arca que estaban, pues, cierto, transportando porque iban perdiendo y ellos deciden llevar el arca, pero ya había prácticamente una sentencia dada por Dios por el mal manejo que este sacerdote estaba dando dentro del templo, porque sus hijos, él no estaba haciendo respetar a sus hijos todo lo que tenía que ver con las cosas del templo. Y hubo un veredicto, una sentencia de muerte de parte de Dios, en donde el Señor dice, ni ellos, ¿sí? Ni usted, de usted no habrá sacerdocio más. Y sus hijos van a morir porque usted no les bloqueó el pecado. Y mira, se presenta esa circunstancia con esos dos sacerdotes, porque los dos hijos, Ofni y Finés, eran sacerdotes, eran hijos de un sacerdote, pero andaban chuecos, andaban mal. Entonces Dios manda un juicio contra ellos y ellos mueren en esa guerra. ¿Y qué pasa cuando ellos regresan? Cuando la noticia llega, porque el sacerdote Elí estaba allí, dice que estaba muy gordo, que estaba sentado en una mesa, ¿cierto? Y que al escuchar la noticia de que el arca se la habían secuestrado, ¿qué sucedió con el sacerdote? Cayó y se desnucó, o sea que murió también. Y sabe junto con ello quién venía en camino, que era uno de los hijos, ¿sí? De uno de esos dos muchachos. La muchacha tiene el hijo, se le vino el hijo y ella le coloca a su hijo, ¿cómo le coloca? ¿Alguien recuerda cómo le colocó? Icabod, ¿sí? Icabod. Alguien podría decir se acabó. No. Icabod quiere decir la gloria ha sido traspasada. Prácticamente ahí quedaron, perdieron la guerra, perdieron el arca, ¿sí? Y se complicó todo. Entonces miren ese episodio, lo parecido que tiene con este que sucede ahora en el segundo libro de Samuel. Unos 25 años, ¿cierto? Unos años más adelante, más bien, va a suceder una circunstancia parecida, ¿sí? Pero en este caso es con dos reyes, o sea, con un rey, con su hijo. ¿Qué rey era? El que viene a una circunstancia de muerte y viene la muerte también para su hijo. Era el rey Saúl con su hijo, ¿qué? Jonatán, ¿sí? Donde ellos, en una batalla, precisamente David en ese tiempo, se acuerda que David estaba por otro lado, prácticamente estaba ya como al lado de los filisteos, ¿cierto? Y estaba queriendo ir a pelear, pero resulta que los filisteos le dicen al rey pues de ese tiempo y le dicen, no, porque él allá se nos voltea. Y se acuerdan que él se devuelve y se da cuenta que el campamento ha sido tomado, ¿cierto? Por los amalecitas y se le llevaron las esposas, se le llevaron los hijos. Mientras eso pasaba por allá, aquí ¿qué estaba pasando con Saúl y con Jonatán? Que van a la batalla, pero en esa batalla ¿qué pasa con ellos dos? Ellos dos mueren, ¿sí? Mueren. En especial la muerte de Saúl en la Biblia es una cosa como de locos, porque, o sea, uno dice, al fin, ¿quién fue el que lo mató? Es que hay uno que dice que se clavó la lanza, otro que dice que el tipo fue a avisarle al rey, ¿cierto? Que vea que él lo había matado porque él le había dicho que lo matara. Bueno, entonces ahí se vuelve una cosa tremenda, pero muere Saúl y muere ¿quién? Jonatán, ¿sí? Muere Jonatán. Y había algo que cuando uno ve las películas de la selva, cuando uno ve las películas de lo que son los animales fieros, uno se impresiona de un principio que se maneja a nivel de la naturaleza, pero que también se maneja cuando hay reinados, ¿sí? Cuando hay reinados en la Biblia, cuando un rey venía a tomar posesión de un reino, no solamente mataba al rey, ¿a quién más mataba? A su descendencia, ¿sí? Entonces, como ellos perdieron contra los filisteos, inmediatamente la nana, o sea, la nana quiere decir como la que cuida, ¿cierto? Al niño, a un niño que se llamaba Mefibosé. Esa muchacha, ¿cierto? Al saber y al darse cuenta que acaba de morir Saúl y que acaba de morir Jonatán, lo que hace es salir con el niño para protegerlo, porque sabía que se iba a venir a matar al niño. ¿Por qué? Porque era el descendiente. Y al ser el descendiente era quien quedaba para supuestamente seguir el reinado. Pero ¿qué sucedió en una de esas? Que se le cae el niño, hermanos, y ese niño queda parapléjico, ¿sí?
todas las desgracias que le vinieron a ese niño en un momentico, sin ese niño tener la culpa de nada, ¿sí? Muere su abuelo, muere su papá, ¿y qué sucedió? Y queda parapléjico, ¿sí? Entre otras, el nombre original del niño, en un principio, el niño se llamaba Mefi-Baal, ¿sí? Mefi-Baal es una palabra que quiere decir al que vence a Baal, o el que vence a Baal, ¿sí? ¿Recuerdan por ahí por los lados de Gedeón? ¿Recuerdan cuando Gedeón, cuando Dios le da la palabra y él va y destruye a las imágenes de Baal que tenían y le cambiaron el nombre por Jerobaal, ¿sí? Que era el que vence a Baal también, ¿sí? El que vence a Baal. Entonces a Mefi-Baal le cambian el nombre por Mefi-Bosé, ¿sí? Y Mefi-Bosé, ¿qué quiere decir? El que vence mi vergüenza. El que vence mi vergüenza. ¿Quién le colocó ese nombre? Jonatán. Y cuando nosotros estudiamos un poquito acerca de Jonatán, nos damos cuenta que de Jonatán no salieron más hijos, ¿sí? Que ese era el único hijo que tenía Jonatán. Y que ese nombre posiblemente Jonatán se lo coloca porque ustedes saben que para las mujeres era indigno no poder tener hijos. O sea, en una nación que está esperando tener posesión y crecer y extenderse y cuidar sus tierras, lo que se espera de las mujeres es que tuvieran muchos hijos, ¿sí? Pero cuando una mujer no podía tener ni siquiera uno, para la mujer era un motivo de ¿qué? Pues era una humillación, ¿cierto? Y lo veían como un castigo de Dios. Pero para los hombres era vergonzoso el tampoco poder tener hijos porque comenzaban a sospechar de ellos, ¿sí? Entonces, por eso es que en ese tiempo se validaba eso de tener hijos, por ejemplo, con las esclavas, ¿sí? Como en el caso de Abraham. Se validaba porque esperaba la descendencia, tener descendencia el varón, ¿sí? Entonces, Jonatán le coloca ese nombre porque no podía tener hijos y cuando él nace le coloca el nombre de el que vence mi vergüenza. O sea, que posiblemente Jonatán se sentía avergonzado, por ejemplo, o por ese lado que no podía tener hijos. ¿Hasta ahí vamos claros, hermanos? Vamos claros, gloria a Dios. El niño así, ahorita con esa invalidez, es llevado más allá de Jordán, del río Jordán, ¿sí? Ya decís que el barrio Jordán. No, a un lugar que se llama Transjordania, ¿sí? No es una marca de empresa de buses ni nada de eso, no. Es más allá del río Jordán, ¿cierto? Donde el niño es llevado para que allá fuera de pronto cuidado. ¿A qué lugar es llevado el niño? ¿Cómo se llamaba ese lugar? Lodebar, ¿sí? El niño es llevado a un lugar que literalmente su nombre, hay muchos, digamos hemos escuchado muchos nombres que quiere decir Lodebar, ¿cierto? Pero literalmente, estudiando allí, dice lugar sin pastos, ¿sí? Lo que usted y yo diríamos en nuestro léxico, un peladero, ¿sí? Peladero. Es un terreno de lodo, ¿sí? Es un lugar de tristeza. Mire y pase meramente por un lugar donde usted no ve vegetación, sino que eso es un peladero. Y verá que normalmente, digamos, y tierra dura, tierra árida, y verá que no le llama mucho la atención, ¿sí? Es un lugar sin esperanza, un lugar de tristeza. A ese lugar iban todos los que estaban perseguidos, normalmente enfermos, discapacitados. Era un lugar que era considerado como un lugar ¿de qué? De abandono, ¿sí? Allá fue a parar Mefiboset, ¿sí? En ese lugar fue a parar ese niño. De la nana, pues se conoce hasta ahí esa parte. Yo sé que los que hemos visto la película del rey David y todo eso vemos que hasta lo último está la nana con él, ¿cierto? Pero literalmente en la escritura no se vuelve a mencionar de ella. Y el niño pasa a ser cuidado por un hombre que se llama Maquir. ¿Y saben qué quiere decir Maquir? Maquir quiere decir vendedor. Como quien dice, si pudiéramos calcular allí, ¿cierto? O abreviar, el niño fue llevado al tendero del barrio, ¿sí? Para que el tendero del barrio lo cuidara, ¿sí? Entonces, mis hermanos, 20 años después posiblemente del abandono prácticamente donde este muchacho lo tienen que llevar, lo sacan y lo dejan en Lodebar, pasaron entre 20 y 25 años para que David se aposentara ahorita en Jerusalén, ¿sí?
que llamaba también la fortaleza de Sión, ¿sí? O la ciudad del rey de David. ¿Y qué sucede? Él comienza a levantar su trono, pero resulta que David, ¿se acuerdan ustedes que había hecho un pacto con quién? Con Jonatán. Y en ese pacto había algo que tenía que ver con ellos primeramente, que se sentían como ¿qué? Hermanos, eran como hermanos. Y la promesa de ese pacto es preciosa porque ustedes van a ver el cumplimiento de esa promesa, de ese pacto ahorita en favor de la iglesia. Y es que ellos dicen esto, se prometen el uno al otro: si yo llego a morir, por favor, tú tienes cuidado de mis hijos, tú tienes cuidado de mi familia, mi descendencia queda en tus manos. Y lo mismo le dice Jonatán a David. Y Jonatán le dice, pues si yo llego a morir, mi familia, mis hijos, te los encomiendo. Mis hijos serán como tus hijos. ¿Sí? Preciosa promesa de dos hombres que se mostraron lealtad, fidelidad, ¿sí? Lo que es el amor justo, de saber, ¿cierto? Que aunque el papá estaba errado, el papá de Jonatán estaba errado contra David, mire, este hombre reconocía, ¿sí? La cobertura que David tenía de parte de Dios, porque este hombre se lo dijo: tú eres el próximo rey de Israel. Mire, impresionante, porque una de las cosas que tenía precisamente Saúl era un celo, porque Saúl estaba pegado a un lugar, estaba pegado a un título, y él quería ese título para él y para sus hijos, y veía amenazado, era en David, veía amenazado el trono para sus hijos, y ver que ese muchacho decía: no, es que yo reconozco que es que Dios te ungió a vos, le decía Jonatán a David, yo reconozco que el ungido eres tú, y yo no tengo problema y estoy para servirte. Pero encima tenía un hombre que se llenó de motivos, de celos. ¿Por qué? Porque quería simplemente un título, porque quería una posición, porque quería un renombre, un reconocimiento, cuando el problema y la diferencia con David es que David siempre buscaba el reconocimiento ¿de quién? De Dios para el pueblo, que el pueblo lo reconociera a Dios, no a él, sino a Dios, ¿sí? Y esa era la gran diferencia, mis hermanos. Entonces, de ahí brincamos, por favor, para el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, 20 años aproximadamente, 25 años después, posiblemente Mefiboset ya tenía por ahí 30 años, ¿sí? 30 años tenía este joven, y mire qué trae y qué viene a la mente de David, qué viene al corazón de David. Y David inmediatamente dice esto, y le dice a un hombre llamado Siba, o Shiva, le dicen pues en el hebreo, ¿sí? Le dicen que él llegó a ser, como decir, el mayordomo en la casa de Jonatán, ¿sí? Era el mayordomo, el que cuidaba todo lo de Jonatán, que todavía estaba vivo, Shiva, y le llama, ¿cierto? Y le preguntó, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Hasta ahí, si usted cortara ahí la pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Mire, para cualquiera sería un motivo de pensar, lo va a matar. ¿Por qué? Porque funcionaban así los reinados, ¿sí? Así funcionaban los reinados. Y aunque David hubiera sido llamado por Dios, era un ser humano. Y se podía pensar, ¿y ahora qué va a hacer? Piense por un momento en esto. David manda luego gente del ejército a traer a Mefiboset. Imagínese ese muchacho viendo que vienen los del ejército y le preguntan: ¿dónde está Mefiboset? ¿Qué pensaría ese muchacho dentro de su corazón? Me van a acabar, porque soy una amenaza para ese rey, porque literalmente la línea del rey seguía yo y no él, ¿sí? Y mire lo que podría haber pensado que este muchacho Mefiboset acerca de esa llamada. Pero bendito sea Dios que en la Biblia se nos aclara, porque mire lo que dice David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Sí? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Sí? Sigue, mi hermano. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está?
Y Siba respondió al rey: he aquí que está en la casa de Maquir, casa del vendedor, ¿sí? Hijo de Amiel, en Lodebar, ¿sí? Entonces envió el rey David y trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, ¿sí? Trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y le trajo, sí, correcto, leí mal. Dice la escritura: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró. Esta parte es especial porque en esta parte necesitamos que Dios trabaje en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el problema es que hay veces, por estar en el lugar que estamos, por estar en la cultura que estamos, por crecer con ciertas costumbres en ocasiones, podemos crecer con la mentalidad que ya tenía allí Mefiboset, ¿sí? Usted sabe qué es que una persona diga: soy un perro muerto. Usted sabe qué es lo que hay en la mente de esa persona. Una limitación total. Y es el problema, que hay mucha gente, ¿sí?, que le gusta que le tengan lástima. Hay personas que, hablando con otros, parece que compitieran a ver a cuál le tienen más lástima. Y este de aquí no quiere perder con el de allá. No, si usted supiera lo que a mí me tocó vivir. Y el otro le dice: no, pues si usted viera la situación mía. Y se vuelve como un campeonato ahí mundial de los lastimados, ¿sí? Como cuando las canciones estas, ¿no? El rey del despecho y las canciones de despecho, y entonces la gente allá llorando. Y entonces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay en las personas, en algunas, un espíritu de conmiseración. A toda hora quieren causar lástima. Miren, mis hermanos, cuando él dice un perro muerto, cuando él se presenta diciendo: ¿quién es tu siervo? ¿Sí? ¿Quién soy yo para que tú mires un perro muerto? Literalmente la connotación del perro de ese tiempo no es la misma de ahora. Estos perritos de ahora tienen hasta jacuzzi, tienen todos los servicios, tienen de todo, ¿no? Los perritos de ahora. Los perros de ese tiempo, ¿sí? Para que usted lo vea, lo estudie, lo edifique, se va a dar cuenta que eran como lo que usted y yo consideraríamos las ratas en ese tiempo, ¿sí? Los perros no vivían en las casas. Los perros vivían en las calles. Los perros se alimentaban de basura. Verifique y verá. En la Biblia, por ejemplo, cuando muere Jezabel, ¿quién se comió el cuerpo de Jezabel? Los perros, ¿sí? Porque eso era lo que pasaba con los perritos. No los valoraban, no los tenían en un nivel, ¿sí? Y este hombre, al decir eso, se está considerando de lo peor, de lo peor, de lo peor, ¿sí? Y baste a nosotros ya el tiempo, hermanos, por esta promesa que Dios nos da en esta noche, y salir de ese lugar en el cual lo que quiere causar la persona es a toda hora lástima, ¿sí? A toda hora que lo miren con lástima, que lo miren como con, ¿cierto? Como lo recuerdo por la frase que utilizaba mucho la pastora en ocasiones: espíritu de conmiseración. Pobrecito yo, cítico yo. Usted lo ve hoy por hoy en esa cuestión del internet. Estoy triste, estoy aburrido, nadie me quiere, nadie me ama, ¿sí? Y las personas con esa forma de expresarse a toda hora, donde lo único que quieren causar, mis hermanos, de parte de la gente, que es lástima, ¿sí? David tenía pendiente hacerle misericordia a algún hijo de Jonatán. Y Siba le dijo: ha quedado uno en la casa de Maquir, casa del tendero, que está lisiado de los pies. La vida de Mefiboset fue una vida muy triste en su juventud y en su niñez. A mí se me viene a la mente lo que presentaron en las noticias cuando están enterrando al senador Miguel Uribe, ¿no? Que el niño pequeñito, inocente de todo, ¿sí? Usted lo ve ahí colocando unas florecitas y el niño sale corriendo y riéndose. No tiene idea de lo que está pasando, ¿sí? Pero literalmente este muchachito, 5 años en promedio, 5 años cuando lo dejan caer, ¿sí? Este niño, mis hermanos, queda lisiado. Aquí yo lo comparo con lo que veo allá dentro los días viernes y los sábados, cuando vienen los niños y veo una Orimar que quiere subir encima de la mesa, encima del asiento. No la para nadie porque esa energía que tienen los niños a esa edad. Imagínese por un momento un niño lisiado, viendo cómo los demás corren, ¿cierto? Y él no puede hacer nada. Pero el problema es
cómo afrontas las situaciones que te pasan, cómo las afrontas. Porque en Cristo nosotros debemos de entender ya esto y tenerlo muy claro. A los que amamos a Dios, todo nos ayuda es para bien, ¿sí? No es para que nos estemos quejando a toda hora, ¿sí? La queja, recuerdo los saludos, cuando uno se saludaba con alguien y la frase célebre era como cuando usted era pobre, ¿sí? Así, ¿cómo estás? No, como cuando usted era pobre, eso se escucha mucho por ahí, ¿cierto? Se escuchan los saludos de la gente, ¿sí? Yo tenía un jefe que me decía, aquí nadando y empujando la maleta. ¿Usted imagina uno nadando y empujando una maleta, hermano? ¿Sí? Quiere decir, hermano, colgado de la brocha, toda hora limitado, situaciones complicadas. Y eso es muy notable en muchas personas meramente con 2-3 minutos de conversación, donde lo único que te hablan es de cosas tristes, ¿sí? De cosas amargas. No es lo que te pase, sino la interpretación que le damos, el autoconcepto, cuando él se menciona como perro muerto, ¿sí? Eso está en 2 de Samuel 9:8, esa partecita. Dice, la invalidez estaba en su mente y en su corazón, pero siempre va a haber de parte de Dios esa oportunidad y más cuando nosotros estamos en sus caminos, mis hermanos, porque lo que hace el Señor es sacarnos precisamente de ese tipo de mentalidad. Ahorita que estamos estudiando el libro del Éxodo en las mañanas, mire, llevamos por lo menos una semana y media prácticamente dándole duro, ¿cierto?, al tema, a la temática esta de la murmuración. Porque el problema es que Israel sale de esa esclavitud, pero la esclavitud no salía de ellos. Eso lo hemos contado aquí con base en una historia, ¿cierto? Y la estuvimos contando por allá también en la zona cafetera, acerca del fenómeno o lo que pasa con los elefantes. Cuando en los circos se permitían elefantes, ya no se permiten, creo, no he vuelto a ver por acá. Y creo que por esa cuestión del cuidado con los animalitos ya no los dejan, ¿cierto? No los dejan en los circos. Pero yo recuerdo que de niño, yo pasando por el frente de Cosmocentro, llegaban unos circos y lo que colocaban ahí para animar a la gente a entrar, entre otras, eran hay veces leones, pero enjaulados. Y eso era una maravilla ver eso. Yo creo que los quitaron porque la gente les echaba comida y al final los animalitos enfermaban, ¿sí? Pero en particular los elefantes. Con los elefantes pasaba algo bien especial. Y uno decía, pero ¿cómo puede ser que este animal, ¿sí?, una cosa así de esta altura, que tiene el potencial para tumbar un bus, de voltear un bus, de derribar una casa, se limite por una cadena que le colocaban una cadena en la pata? Y yo notaba mucho, era muy notorio el movimiento que ellos hacían. Y en ese movimiento, ellos una pata la dejaban quieta y con la otra se movían para adelante y para atrás y no se movían de ahí. Y eso era todo el movimiento que hacían estando allí. Hasta que nos dimos a la tarea de como decir, hey, ¿por qué los elefantes tienen ese movimiento tan raro? ¿Y por qué no intentan zafarse? Y cuando comenzamos a estudiar, el estudio nos muestra que el elefante desde pequeñito le colocan un alambre de púa, le rodean las patas con alambres de púas amarrados, ¿sí?, a algo, y resulta que desde luego el elefantico pequeño va a intentar zafarse y va a intentar correr, pero lo que está haciendo cada que lo intenta, ¿qué es? Maltratarse, lastimarse. Entonces el animalito, cuando se maltrata, él comienza en su mente a guardar ese conocimiento. ¿Y qué sucede? Llega el momento donde no lo intenta más, porque en su mente él dice, si muevo la pata me voy a lastimar. Y llega el momento donde le quitan inclusive ya esa alambre de púa y lo amarran con una cuerda cualquiera, hermanos. Es como los caballos. Ustedes ven algunos caballos que los amarraban también y no los amarraban a algo, sino que dejaban la cuerda ahí como colocada nomás. Y el caballo no salía corriendo ni nada y uno decía, si supiera que está suelto. Pero parece que no lo sabe. ¿Por qué? Porque está con una cuerda y en su mente ya está limitado. Y es lo que pasa con mucha persona, aún en el cristianismo, en los años del cristianismo, en los procesos, que todavía se siente amarrada a su vieja manera de vivir. No, es que yo, como decía la canción, soy tan pobre, nada tengo, nada soy, solamente puedo darte.
Ay, se la sabe. ¿Y usted cómo sabe que me la sé? Mis hermanos, en la mente está el pensamiento: no voy a salir, no voy a poder, no voy a ser capaz. Esto ya no cambia mi familia, no cambia mi esposo, no cambia mi esposa, ya no cambian mis hijos, no hay nada que hacer. Mis hermanos, cuando tenemos unas promesas que en Él, dice la Escritura, son en el sí y en el amén. Y Él nunca le ha quedado mal a nadie que haya creído en Él. Nunca le ha quedado mal. Y usted no va a ser la excepción, mi hermano. Si usted cree, la Escritura dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Mis hermanos, gloria al Señor. Sacar a alguien de Lodebar no es fácil, pero David sacó, sí, a Mefiboset y le entregó posesiones, herencia, propiedades, y lo comenzó a tratar como ¿qué? Como hijo, porque la expresión de aquí en adelante te vas a sentar siempre en mi mesa es simplemente llevarlo a la estatura de hijo, hermano, de hijo. ¿Dónde está eso? El hijo pródigo. El papá lo que hizo fue servirle comida. La mujer sirofenicia, cuando le dice: pero venga, pero y si caen las migajas, sí, aún para los perrillos. ¿Por qué? Porque él le dijo: la comida es para los hijos, sí, para la mesa es para los hijos. Y aquí hay un simbolismo. David lo coloca como hijo para que comiera con ellos constantemente, sí. Y mira lo que escribe David referente a esa parte de lo que Dios hace en su bondad para con él cuando lo ejercita allí, literalmente lo está haciendo, pero también para cada uno de nosotros. Promesa preciosa, Salmo 113. Salmo 113. Mire, uno dice, esto lo saca David de la experiencia que tuvo con Mefiboset. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre. ¿Dónde estaba Mefiboset? En el polvero allá, eso es Lodebar, ¿sí? No había ahí hierba, nada. Dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Gloria al Señor, porque esa promesa es para ti, mi amado. ¿Sí? Dios te sentará, si no te has sentado ya, porque literalmente lo que vemos en este lugar, mis hermanos, es que cada que venimos a recibir alimento del Rey, ¿sí? Y nos sentamos literalmente en la parte espiritual, estamos sentados en una mesa comiendo el alimento del maná, de la palabra que Dios da, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, se lo digo con todo respeto. Hay veces nosotros no valoramos esto que pasa acá. Pero ustedes no saben cuánto necesitarían allá afuera las palabras que se comparten, ¿sí? En las iglesias. Por la palabra de Dios, mis hermanos, primeramente fueron hechos los cielos y la tierra, pero esa palabra es lumbrera, lámpara es a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Esa palabra te fortalece, te establece, esa palabra te cimienta, esa palabra te trae esperanza, te trae consuelo, te trae fuerzas para seguir adelante. Ellos no las tienen, ellos no saben para dónde pegar. Por eso se van para el prestamista, gota a gota. Por eso se van, mis hermanos, para donde el brujo, el hechicero, el adivino, el agorero, porque no saben para dónde pegar. Pero usted y yo tenemos la dulce, la preciosa palabra de Dios, mis hermanos, y con esa palabra tenemos victoria, siervos de Dios. Porque mis palabras son espíritu y son vida, ¿sí? Dice la Escritura, y ya le hago el quiebre aquí a la predicación, mis hermanos, por esa misma promesa al estilo, ¿sí? Jonatán con David. Aquí vemos en el Génesis capítulo 12, no lo vamos a buscar, pero es el pacto que Dios hace con Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las generaciones, ¿sí? Yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Yo estaré contigo siempre y voy a estar con tus generaciones. Ahí está también la promesa prácticamente que hace entre David, ¿sí? Y
Jonatán, pero mucho antes ya era sombra de lo que iba a pasar allí y de lo que va a pasar con nosotros, mis hermanos, porque viene ese tiempo de gloria. ¿Dónde está eso también calcado? Santiago 2, versículo 23. El mismo modelo del pacto. Dios a Abraham y a su descendencia Israel. Mira lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Seguí, por favor. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, ¿sí? Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. En el contexto, sumémosle a ese pasaje, por favor, Oseas capítulo 1, porque Dios cumplió su pacto al bendecir la descendencia de Abraham. Y en ese pasaje de Oseas capítulo 11, versículo 1, Dios en ocasiones mira a Israel como si fuera esposa. En otras ocasiones habla de ellos como hijos. En otras ocasiones habla de ellos como su pueblo. Y en este pasaje, miren lo que le está diciendo Dios, ¿sí? Literalmente Israel. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Mi hijo es representativo. Si lo sacó de Egipto, ¿es representativo de quién? Del pueblo de Israel en ese momento. Porque dice, lo saqué de Egipto, lo llamé de Egipto, ¿sí? Vámonos a Romanos 4:16. Porque aquí está la promesa, mis hermanos. En estos 3 pasajes que vienen, está la promesa del cumplimiento. Esa palabra de que voy a bendecir tus generaciones, nosotros estamos incluidos en esa promesa, ¿sí? Romanos 4:16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Esa promesa es para usted, esa promesa es para mí, no solamente para la que es de la ley, sino también para que es la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Esa promesa primera que Dios le dio a Abraham también lo incluye a usted y me incluye a mí. Y le incluye sus generaciones, mis hermanos. Gloria a Dios. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29 dice. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Yo me encargaré de tus hijos, le dijo Dios a Abraham. Yo me encargaré de tu descendencia, yo la voy a cuidar, yo la voy a proteger. Gálatas 3:14, ¿sí? Dice la escritura, promesa para tu vida. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Yo no sé, mis hermanos, si usted no abre su corazón a estas promesas, de decir, Dios lo que le prometió a Abraham, lo va a cumplir en usted también, como lo va a cumplir en mí, ¿sí? Para que usted tenga certeza de que el Señor dijo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y yo me voy a encargar de tu descendencia, le dijo Abraham, y nosotros somos descendencia por la fe. Esas mismas promesas, y ahorita volvemos al primero, Joel 2:23 al 26, para que usted dé cuenta lo que quería decir el nombre Mefiboset y lo que quiere decir esa promesa para nosotros. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Mefiboset, el que me hizo olvidar mi vergüenza. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca jamás serás avergonzado. El final será excelente. Gloria a Dios.